Y todo era nuevo para los unos y los otros, asombroso y cargado de peligros. Para los españoles, los venenos, las frutas, los olores y los pájaros de la zona tórrida. La ausencia de estaciones, el dibujo de las constelaciones en el cielo nocturno, la equivalencia del día y la noche. Para los indios, el color de la cara y de los ojos de los inesperados visitantes, sus barbas espesas, sus recias vociferaciones al hablar y los caballos, y el filo de acero de las espadas. Ni siquiera sabían de lado y lado quién era el otro. Entonces, hoy vamos a hablar de quién era Colón, Cristóbal Colón. Ni nosotros hoy, ni sus contemporáneos hace 500 años, hemos sabido a ciencia cierta quién era Cristóbal Colón, el descubridor, el autodesignado almirante de la mar Oceana, el charlatán genial que engatusó para que su insensato proyecto ultramarino a los reyes católicos de Castilla y Aragón, pese a que por entonces estaban ocupados unificando a España bajo su doble corona, derrotando a los últimos moros de la Reconquista, expulsando a los judíos, sometiendo a los grandes señores feudales y arrasando sus castillos. Bien ocupados estaban, y sin embargo, se dejaron distraer y convencer por el verbo iluminado de ese advenedizo aventurero, navegante mercenario, comerciante de lanas por el Mediterráneo y el Mar del Norte hasta Islandia, improbable cartógrafo autodidacta, salido de no se sabía dónde. Se llamaba Colón, Colombo. Más tarde, ya famoso, vendrían las interpretaciones cabalísticas propiciadas e iniciadas por el mismo Cristóbal. Cristo Ferens, el llevador de Cristo. Colón, el que coloniza en el sentido latino romano. El que puebla de nuevo. ¿De dónde venía? ¿De quién era vasallo? Tal vez era italiano de Génova, tal vez catalán, tal vez portugués de la isla de Madeira, tal vez mallorquín y muy probablemente judío converso. Muy mala recomendación en un momento en que los judíos estaban siendo desterrados y los que para no irse se hacían conversos o, entre comillas, reconciliados. Eran altamente sospechosos ante la Inquisición, que los perseguía para confirmarlos en la verdadera fe, la de Cristo, mediante el tormento o la hoguera. O muy buena recomendación, por el contrario, judíos o judeoconversos seguían siendo los más cercanos consejeros y los principales financistas y banqueros de los reyes católicos, como lo habían sido durante siglos de todos los gobernantes de España, tanto cristianos como musulmanes, desde los tiempos de los visigodos. La idea de Colón era cosmográficamente simple, pero tremendamente arriesgada en la práctica. Consistía en llegar al oriente navegando hacia occidente, es decir, desafiando el desconocido y aterrorizador mar tenebroso, el mar Atlántico repleto de monstruos y de tempestades, de cuyas orillas, si se habían atrevido a apartarse unas pocas leguas los intrépidos navegantes portugueses que exploraban las costas del África, o que más al norte habían osado empujar sus frágiles buques hacia las islas Azores, casi en la mitad del mar. Antes que los españoles, Colón le había propuesto la aventura al mucho más marinero rey de Portugal, volcado hacia el océano, que la rechazó por descabellada. Pero además, ¿por qué empeñarse en buscar el oriente en contravía? Pues porque medio siglo antes los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, en el extremo del Mediterráneo, acabando con el moribundo imperio de Bizancio y cerrando para el occidente cristiano las puertas del Asia y su comercio. Para convencer a los reyes de que le financiaran su expedición a lo desconocido, que en fin de cuentas recibió también el respaldo de banqueros judíos, Colón les propuso 3 tentaciones: las especias, el oro y la expansión de la religión verdadera.
La reina Isabel de Castilla, que aún no se llamaba católica, lo sería por la conquista del último enclave musulmán de Granada y por la gracia del descubrimiento, pero que lo era de convicción. Se interesó por lo último, la santa evangelización, obsesión vieja de su confesor, el futuro regente de Castilla y gran inquisidor cardenal Cisneros. Su marido, el rey aragonés Fernando, se entusiasmó por el oro, la ambiciosa política de conquista de Aragón en el Mediterráneo y en Italia lo requería en ingentes cantidades, y los dos a una, tanto monta, monta tanto. Isabel como Fernando rezaba su divisa. Por las especias, los condimentos, clavo, pimienta, canela, nuez moscada, necesarios para aderezar y sazonar y aún para soportar los sabores de las carnes pasadas de punto, y los pescados podridos que se servían en la mesa de su itinerante corte, en Valladolid o en Santa Fe de Granada, en Barcelona o en Sevilla o en Burgos. Cumplió Colón con las dos primeras, aunque muy poco al principio. Pronto sus descubrimientos empezaron a rendir oro a caudales. La evangelización de los indios idólatras tenían por delante un campo inmenso, aunque reducido por el genocidio. Todavía estaban en vida Colón y la reina cuando ya no quedaban aborígenes por convertir en las primeras islas del Caribe descubiertas por el almirante, la Española, Cuba y Puerto Rico, y el reguero de pequeñas Antillas. Todos estaban muertos. En lo de las especias, en cambio, resultó que en América no las había. Colón trató de engañar a los reyes bautizando como pimiento al ají, una baya amarilla, a veces roja, que encontró en las islas y que imitaba las virtudes picantes de la pimienta y de las islas de las especias, las Molucas, en el sudeste asiático. Y bueno, sí, el ají picaba, y aun cuando vinieron a descubrirse las variedades mexicanas. Trató también de hacer colar el rojo y verde pimiento morón, y ahí el engaño no convenció, pero sin embargo el ají o guindilla y el pimiento morrón o pimentón o pimiento a secas se convertían desde entonces, acompañados poco más tarde por el tomate de México y la papa del Perú, en puntales de la culinaria española y europea. Y el tabaco, claro, que Colón encontró en Cuba fumado por los indios y que un siglo más tarde popularizarían los piratas ingleses, por el uso generalizado de otras hierbas descubiertas como la marihuana, la coca, la ayahuasca. Faltaba medio milenio. En reciprocidad, y traídos a veces por el propio Colón en sus siguientes viajes, vinieron al Nuevo Mundo el ajo y la cebolla, la vid, el olivo, los frijoles y los garbanzos, y el trigo, las naranjas. Y aunque suene contraintuitivo e increíble, el plátano y el coco, y la caña de azúcar, venidos ellos sí a través de los árabes de las remotas Indias verdaderas. ¿Y quiénes eran los indios? No se pierda el próximo capítulo sobre quiénes eran los indios. Hasta pronto.